¡Viva Jesús! Formación para guardias de honor y devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Santa Margarita María Alacoque. Su infancia y adolescencia. En los videos anteriores hemos mencionado mucho a Santa Margarita María Alacoque, como es natural, ya que el mismo Jesús la eligió para ser la apóstol de su corazón. En las siguientes entregas haremos una síntesis de su biografía para ayudarnos con su ejemplo a nuestro objetivo de ser verdaderos devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Margarita Alacoque nació el 22 de julio de 1647 en Le Jannou, antiguamente unida a la aldea de Lutercourt, en Verosva, Francia. La propiedad se puede visitar hoy en día. Lo que queda del siglo XVII es poco, pero se conserva la habitación en que nació la santa, que es ahora una capilla. El párroco de Verosva, Antonio Alacoque, tío suyo, la bautizó a los 3 días de nacida con el solo nombre de Margarita. La antigua iglesia era un pequeño santuario cuyo altar estaba dedicado a San Bonnet de Clermont. Actualmente en este mismo sitio se encuentra la iglesia de San Lorenzo y su altar lateral izquierdo está dedicado a Santa Margarita María Alacoque y contiene reliquias suyas. Su padre, Claudio Alacoque, era juez y un próspero notario. Su madre era Philibert Lema. Margarita fue la quinta de sus 7 hijos, pero casi todos murieron en la niñez o juventud. Dios le concedió la gracia de un gran amor a él desde muy pequeñita, como lo cuenta ella misma en su autobiografía. No bien tuve conciencia de mí misma, hiciste ver a mi alma la fealdad del pecado, que imprimió en mi corazón un horror tal que la más leve mancha me era tormento insoportable. Bastaba decirme que algo era ofensa a Dios para retraerme de lo que ansiaba ejecutar. Tenía 4 años cuando se murió una de sus hermanitas, y su madrina, Margarita de Saint-Amour, se la llevó con ella al castillo de Courchevel, a 5 kilómetros de su casa natal. Por algo más de 3 años, Margarita pasó largas temporadas en aquel castillo. Ya a esa edad, su mayor deseo era pasar días enteros delante del Santísimo Sacramento. Cuando no la encontraban en casa, sabían que con ir a la iglesia estaban seguros de encontrarla allí. Fue en este castillo donde Margarita hizo voto de castidad perpetua a los 4 o 5 años. Sin saber lo que hacía, me sentía continuamente impulsada a decir estas palabras: Dios mío, te consagro mi pureza y castidad. Aprendió a rezar el rosario y lo rezaba con gran devoción, y tenía un amor muy grande a Nuestra Señora. La Santísima Virgen tuvo siempre grandísimo cuidado de mí. Yo recurría a ella en todas mis necesidades y me salvaba de grandísimos peligros. No osaba dirigirme a su divino Hijo de modo alguno, sino siempre a ella. Hasta los 7 años se repitieron estas largas estadías en el castillo de su madrina, pero entonces esta dama tuvo una muerte repentina. Poco después, cuando Margarita tenía 8 años de edad, murió su padre de una neumonía, dejando a su familia en muy mala posición económica, pues las leyes de entonces no favorecían a las mujeres viudas, y sus 5 hijos eran aún menores de edad. Su madre puso entonces a Margarita, la única mujer, en el internado de las clarisas urbanistas de Charolles. La niña gustaba de la paz y el orden de la vida del convento, y las monjas estaban tan admiradas de su devoción que le permitieron hacer su primera comunión poco antes de cumplir los 9 años. Dice en su autobiografía que hubiera querido quedarse en aquel convento para siempre, pero a los 11 años se enfermó gravemente de fiebre reumática, una forma agravada de laringitis por estreptococos, que aún hoy se puede dar entre niños entre 5 y 15 años de edad. Generalmente afecta a una combinación de articulaciones, corazón, piel y sistema nervioso. Actualmente se trata con corticoides y antibióticos, pero en aquellos tiempos poco se podía hacer con sus síntomas: fiebre persistente, malestar general, falta de apetito y dolores terribles. Margarita, gravemente afectada, tuvo que ser enviada a casa de su madre. Caí en un estado de enfermedad tan deplorable que pasé como unos 4 años sin poderme mover. Los huesos me rasgaban la piel por todas partes. No pudo hallarse otro remedio a mis males que el de consagrarme con voto a la Santísima Virgen, prometiéndole que si me curaba, sería un día una de sus hijas. Apenas se hizo este voto, recibí la salud acompañada de una nueva protección de esta señora.
la cual se declaró de tal modo dueña de mi corazón, que mirándome como suya, me gobernaba como consagrada a ella, me reprendía mis faltas y me enseñaba a hacer la voluntad de Dios. Santa Margarita habla de sus experiencias espirituales de la niñez y adolescencia con tal sencillez que pareciera que creyese que todos los demás veían y escuchaban como ella a la Virgen María y a nuestro Señor. Me sucedió una vez que estando rezando el rosario sentada, se me presentó delante y me dio tal reprensión que aunque era aún muy niña, jamás se ha borrado de mi mente. Hija mía, me admiro de que me sirvas con tanta negligencia. Tal impresión dejaron estas palabras en mi alma que me han servido de aviso para toda mi vida. Pero si Dios y la Virgen velaban por ella con ternura, la vida de Margarita no era fácil. Los parientes de su padre se habían mudado a su casa y se apoderaron más y más de ella, convirtiendo a la viuda Filiberta y a Margarita en sirvientas muy maltratadas. Esta dolorosa situación empeoró cuando Margarita se restableció, ya que aquellos familiares quisieron controlar también todas sus idas y venidas. No le permitían ir a la iglesia tan frecuentemente como ella hubiera deseado, y por ello, Margarita solía llorar y rezar en un rincón del jardín. Se sentía afligida sobre todo ante la idea de no poder facilitar aquel estado de las cosas a su madre. La cruz más pesada era no poder suavizar las penas de mi madre, para mí 100 veces más duras que las propias. Cuando la veía enferma, mi dolor llegaba al sumo grado, ya que, como no tenía más amparo que a mí, ni nadie más que la sirviese, sufría mucho. Sucedía además, no pocas veces, que por estar todo cerrado con llave, me veía obligada a mendigar hasta los huevos y otras cosas necesarias a los enfermos. ¿No era esto pequeño tormento para mi natural tímido? Teniendo que pedirlo en casas de campesinos, que con frecuencia me decían más de lo que hubiera deseado. En medio de las angustias en que constantemente me hallaba sumergida, no recibía sino burlas, injurias y acusaciones. Encima, su mamá se enfermó de erisipela y sus parientes no quisieron atenderla bien. Un cirujano le hizo una sangría y la desahució. El día de la circuncisión de nuestro Señor, habiendo ido a misa para pedirle que fuese Él mismo el médico y el remedio de mi pobre madre, el Señor se portó tan misericordiosamente que a mi vuelta encontré a mi madre con la mejilla reventada, con una llaga casi tan ancha como la palma de la mano, de la cual salía un hedor insoportable, sin que nadie se atreviera a acercarse a ella. A los pocos días se curó contra el parecer de todos. Con todos estos maltratos, Margarita no se llenó de amargura o de resentimientos. Supo ofrecer todo a nuestro Señor y sobrenaturalizarlo. Me sentía continuamente impulsada a prestar toda clase de servicios y obsequios a estas personas, verdaderas amigas de mi alma, y a sacrificarme por ellas gustosa, no teniendo placer mayor que hacerles bien y hablar de ellas todo lo mejor que podía. Cuando el mayor de sus hermanos alcanzó la mayoría de edad, todo volvió a su cauce, ya que la propiedad quedó en sus manos y la familia pudo posesionarse nuevamente de su casa. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta etapa de la vida de Santa Margarita, de modo que no se quede esto en un breviario cultural? Consideremos 3 puntos. Su horror al pecado, aún venial. Los devotos del Sagrado Corazón de Jesús sabemos que Dios es sensible a nuestro amor y también que le duelen nuestros pecados. No es infantilismo, mis pecados le duelen a Dios. Esto nos debería bastar para suplicar a Santa Margarita su intercesión para tener como ella un gran temor al pecado. 2. Su tierno amor y confianza en la Virgen María. ¿Cómo es el tuyo? Por María recibimos a Jesús y no hay mejor camino para llegar a su corazón que de la mano de su Madre Santísima. Pidámosle a Santa Margarita que nos enseñe a amarla y a confiar en ella. Por último, consideremos su capacidad de amor y perdón con aquellos parientes que la maltrataron. Que Santa Margarita nos enseñe a amar y perdonar de corazón siempre y a todos, y nos obtenga del Señor la salud de cualquier rencor si lo hubiera en nuestra alma. En nuestro próximo video continuaremos con los años de juventud de Santa Margarita. Dios sea bendito.